Pues hoy tenemos la clase de la unidad 3 y ya estamos listos. Voy a pedir que todos los alumnos, tanto los que están aquí presencial como los que van a ver la grabación, vayan a la página 9. Prácticamente es una unidad corta, pero muy interesante. Entonces, en esta unidad 9 vamos a entrar ahí en el tema de la niñez. Eh, Recuerden que estamos en el tema de consejería pastoral y hay un apartado especial para la niñez. Es interesante en muchos sentidos. En primer lugar, vamos a ver varios versículos bíblicos que nos hablan de la importancia de educar y formar a nuestros niños, más que de aconsejarlos, pero eh, la consejería a los niños no es en el consultorio propiamente, aunque podríamos llegar a un momento dado de consejería hacia algún niño, hacia algún adolescente, lo vamos a ver la siguiente clase, pero sobre todo aquí la labor es preventiva, es una labor de ir viendo cómo atender a nuestros niños desde antes y es lo que vamos a ver y leer en el manual. Si vamos al manual ahora mismo, para iniciar nuestra clase, estamos ahí en la página, dijimos que era la página número 9 y dice unidad 3, la niñez, factores indispensables para la buena formación de la personalidad del niño. Es decir, nos vamos a enfocar más que en el punto de aconsejar, en el punto de formar al niño en una personalidad adecuada. El niño está en una personalidad. Y tenemos el primer inciso que es el inciso A. Es un inciso muy interesante porque habla de el punto de los niños en el hogar. Entonces esto lo vamos a leer, pero quisiera primero hacer una pequeña introducción. La familia como la tenemos actualmente es producto de un desarrollo histórico. No voy a abundar mucho en la historia de la familia, pero surge naturalmente con la Grecia de Atenas, donde había un sistema de familia llamado Eloicos. Les he hablado varias veces cómo la iglesia toma este modelo para ser parte de la iglesia, pero fuera de este modelo, que es el modelo bíblico de la iglesia, hay el modelo humano de la Grecia antigua y en este modelo no estaba Dios como Señor. Nosotros tenemos aquí el punto donde nosotros cuando hablamos de este tema, en el aspecto teológico decimos que el Kyrios era Jesús. Ahí el Kyrios era el Señor y el Señor tenía total autoridad sobre toda la familia y la familia la componía toda la base social que incluía a la esposa, que no tenía ningún privilegio, y luego los hijos que tampoco tenían un privilegio, ningún privilegio hasta que eran como mayores, recibían la herencia, o sea, el lugar del patriarca o del Quirios, ¿verdad? Del Señor. Y junto con ellos, casi al mismo nivel, las esclavas y los esclavos que tenían este orden de cuidado de el oikos o de la economía del hogar. El hogar en ese tiempo, la casa, como es la traducción de oikos, la casa era algo más que un montón de paredes o techo. Era un lugar de convivencia social, el núcleo de la familia, y este núcleo estaba basado sobre el poder y el dominio de un señor. Esto se traslada a nuestro siglo, aunque pasa por varias etapas la familia, inclusive cuando se vuelve una etapa nuclear, pero trae sobre eh, los pesos, el hombro de los que no son los papás o el papá masculino, el peso de lo que dijimos anteriormente, dos palabras que dijimos poder, ujú, y dominio, ¿verdad? De hecho, la palabra latina para señor es dominus, que es dominio, ¿verdad? El dominio y el poder son dos palabras que no eh, dejan de estar presentes en la familia hasta la familia actual. De tal manera que la familia actual sufre lo que llaman ahora los sociólogos las múltiples violencias que se dan
desde quien está ejerciendo este papel de señor de la casa, ¿verdad? Esta persona está ejerciendo este papel y este papel es cultural, no lo transmite la cultura. Actualmente le damos un nombre, ujú, que es muy común escucharlo, es el nombre de machismo. Entonces, aquí es donde la formación, como dice aquí nuestro manual, y voy a pedir si Esther me va ayudando con el inciso A, debe estar bien establecido como un hogar estable y seguro. Cuando decimos un A, letra A, un hogar estable y seguro en nuestro manual, tenemos que escribir ahí porque en el mundo no hay un hogar estable y seguro. Es un hogar que está bajo las múltiples violencias. De hecho, el grado de violencia familiar en cada una de las entidades de la República es muy alto y solamente tenemos las cifras. Hay muchas violencias, ¿verdad? Algunas de las violencias son laborales, otras violencias son de otro tipo, pero la mayoría la llevan las violencias familiares. Y hay diferentes tipos de violencias. La más común, pues, es la violencia física. Pero fíjense ustedes que la que le sigue, y esa no deja huella, es la violencia psicológica. También hay una violencia económica, ¿verdad? Que es cuando te dicen no te voy a dar de comer o no te voy a dar dinero, en fin, son los diferentes tipos de violencia. Los hogares mexicanos sufren esta violencia en una gran mayoría. Y son las cifras que tenemos de los lugares que el gobierno ha provisto para reportar estas violencias. Se habla de una cifra negra que pues así se dice en las cifras negras llamadas, o sea, las cifras que quedan en lo oscuro, que se dice que si estamos reportando un 10% de violencias en las familias, estamos hablando de un 40%, casi un 50% de violencias, es decir, de cada 10 hogares, la mitad sufren violencia. Imagínense ustedes qué difícil. Entonces, ¿cómo poder tener un hogar estable y seguro en medio de las violencias, verdad? Entonces tendríamos que poner mucha atención en esto. Por eso aquí nos dice lo importante de un hogar estable y seguro. ¿Me ayudas yendo, deteniéndonos en cada uno de los incisos A, B y C? Por favor, Esther. Inciso A. La importancia de los primeros 5 años. Inciso B. La mayoría de las enfermedades mentales son resultado directo de conflictos no resueltos en la primera infancia. Ok, vemos el inciso A, dice que es bien importante los primeros, ¿qué? 5 años. 5 años. Los primeros 5 años son bien importantes, ¿de acuerdo? Se dice que la mayoría de las cosas que aprenden los niños se hace durante los primeros 3 años. 3 años. Y lo que forma su carácter es del año 3 al año 5, ¿verdad? Es decir, cuando ellos ya tienen un carácter formado. Si queremos empezar a formar su carácter después de este tiempo, tenemos todo un reto con esto. Seguimos adelante, por favor. Perdón. Nomás comentar algo rápidamente. Que dice, la mayoría de las enfermedades son resultados de conflictos no resueltos en la primera infancia. Ahora, ¿cuál es esta primera infancia? Pues este periodo hasta que los niños pasan del kinder a la primaria. Eso se le llama la primera infancia. Cuando ya llegan a la madurez como para poder aprender las letras, eso se le llama la primera infancia. Ahora sí, por favor, la letra C. Toda pelea entre los padres provoca desorientación en el niño. Aquí está la parte que les estaba mencionando. La violencia se da en forma de pelea, ¿se dan cuenta? La violencia se manifiesta en forma de peleas. Ninguna violencia es justificada de ninguna manera. Puede explicarse, pero no justificarse. La violencia y todos los tipos de violencia, ¿verdad? No solamente la violencia física, la violencia que llamamos psicológica, que algunos autores también llaman emocional,
o la violencia económica, son violencias que se dan dentro de la familia. Estas violencias se manifiestan no solo en golpes, a veces se manifiestan en gritos, en cosas despectivas hacia las personas. Hoy estamos en el Día Internacional de de ser eh, tolerantes con las personas y no agresivos, ¿verdad? Y esta actitud es una actitud que debemos tener hacia todas las personas. La tolerancia es una actitud que debemos tener hacia todas las personas. ¿Se dan cuenta ustedes cómo ahí en la letra C marca claramente, muy claramente, el problema de la violencia en las familias? Las violencias, las múltiples violencias que se dan en la familia están siempre ligadas a un desajuste en los niños. Bienvenido, Pastor Juan y Elvia, si está Gracias, con. Pastor. Buenas noches. Buenas noches. Entonces estamos ahí en la página 9 y vamos a leer la letra D y ahí nos vamos a parar y comentar un poquito entre todos. Durante la primera infancia, los padres son los modelos principales del niño. El modelo de donde aprende el niño es el papá, ¿verdad? El papá. Y esto es increíble porque se dice que es tanto genético, es decir, hay hijos que no conocen al papá, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes esa famosa película de Forrest Gump? Corre Forrest Gump, corre Forrest, corre, que al final conoce al hijo que no conocía y hace la misma mueca cuando ve televisión, ¿no? Entonces, no lo conocía, pero hace lo mismo. Claro, eso es ficción, pero se da mucho en en la vida real. Por otro lado, nuestros hijos están siempre observándonos para aprender de nosotros. Y estos son los modelos de los cuales nos enseña. Esto se conoce como que nosotros enseñamos no por palabras, sino lo enseñamos a través de nuestra conducta. Ujú. Este concepto de enseñanza se llama introyección, es decir, introyectamos en nuestros hijos, les inyectamos, les aplicamos nuestra forma de ser a nuestros hijos. Si nosotros somos agresivos, si nosotros somos violentos, ellos van a ser violentos. Entonces, nuestros hijos aprenden de nosotros. Esto también aplica a los nuevos creyentes, sobre todo cuando estos nuevos creyentes son que vienen al evangelio de no conocer del Señor y son convertidos al Señor. También ellos quieren ser como nosotros. Esther tiene una historia de una niñita que empezó a asistir a nuestra iglesia, pero ella venía de una clase social, de un estrato social, no está bien decir clases, clasista, de un estrato social un poco diferente al de nuestra iglesia, y en nuestra iglesia había unos lavabos, ¿verdad, amor? Lavamanos. Lavamanos, perdón, lavamanos, y la pastora siempre que usaba, entraba, ¿verdad? Limpiaba el lavamanos, y una vez que viste con esta niñita. Pues la pastora, por disciplina, siempre que entraba al baño se lavaba las manos, se las secaba. Después de secarse las manos con el mismo papel que usaba ella para secarse las manos, secaba alrededor del lavabo para que no hubiera mancha de agua. Y esta niñita venía de un hogar donde no había ningún tipo de disciplina. De hecho, no la llevaban sus padres, la llevaban unos hermanos que se dolían de la situación que vivían estos pequeños, que estaban totalmente en el abandono. Y ellos tomaron la decisión de llevarle a ella y a sus hermanitos a la iglesia. Y un día me llamó mucho la atención que entré al baño después que ella había entrado y estaba la pastora lavándose las manos y como era su costumbre empezó a secar. La niña como observaba todo lo que hacíamos ahí, ella se lavó sus manitas, se las secó, tomó el papel y empezó a secar alrededor del lavabo la mancha de agua que había quedado. A mí me impresionó mucho porque era alguien que ni siquiera tenían agua corriente en su casa.
pero el estar observando a a la pastora que tenía esta disciplina hizo que ella imitara esta disciplina. Ujú. Este punto que acabamos de ver es precisamente este de que es un modelo, ¿no? Alguna vez he contado esta historia cuando predico, doy clase, y he dicho, estoy seguro que si en nuestra iglesia hubiéramos puesto un letrero que dijera, limpia con el papel que te secaste las manos el lavabo, posiblemente no lo hubiera hecho, posiblemente, ¿verdad? Pero como se le enseñó con un modelo cómo se hacía, entonces hacía las cosas. ¿Cómo debemos enseñar a nuestros hijos? Con un modelo. Ahorita lo vamos a ver en el aspecto bíblico, más adelante con algunas lecturas que traemos, primero negativas, pero luego unas muy positivas, cómo podemos ir enseñando con el ejemplo. Principalmente vamos a ver en Deuteronomio 9. Es así como yo lo menciono frecuentemente, siempre que doy esta clase lo digo, lo menciono frecuentemente cuando me toca hacer la presentación de niños, que más que hacer una ceremonia que sustituya el bautismo de niños o más que hacer algo para estar ahí teniendo padrinos, que puede llegar a ser muy bueno, más que eso tenemos el deber como comunidad o como iglesia de comprometernos a enseñarle a ese niño con el ejemplo o a esos niños que presentamos. Ujú. Es decir, nos estamos comprometiendo a que ellos nos vean en todo lo que es nuestro ejemplo, no solamente en la iglesia, en 7 días de la semana por 24 horas debemos tener una vida cristiana, una vida ética, una vida moral que nos comprometa con esas personas, ¿no? Con esas personitas que a veces decimos, pero son personas en formación de su carácter, como hemos visto en este primer tema. Ahora sí. Eh, Ahora vamos, en esta ocasión, hemos tenido un sistema y vamos a regresar a él de comentar al final, pero como ahora es un tema como que puede enriquecer mucho más nuestro conocimiento, vamos a platicar un poquito de esto, de la educación a los niños, de este punto A que dice hogar estable y seguro, una vez que ya se dijo todo esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Voy en este momento a ponerles en todos los cuadritos para verles. Ok, ahí estamos. Y por favor, ¿cómo ven este tema? ¿Qué opinan? Pueden opinar. Ahora pueden abrir su micrófono. ¿Qué opinan sobre este tema del hogar que, como lo dice ahí, estable y seguro? ¿Será importante? ¿No será importante? ¿Qué ejemplos tienen? ¿Qué experiencias tienen? ¿Qué podemos hacer para tener hogares estables y seguros? ¿Dónde deberíamos empezar a trabajar? Todas estas preguntas que podrían salir a la luz en este momento. ¿Qué opinan? Ahí pueden abrir su micrófono para opinar en este momento. Fíjese, pastor, que ahorita que veo el punto C, a veces, aunque nosotros somos cristianos, muchas veces no dejamos de pelear delante de los hijos. Y los hijos muchas veces ven todo ese tipo de problemas y contaminamos a nuestros hijos y cuando ellos son padres, traen el mismo concepto que nosotros. Entonces es bien difícil, ¿no? Sobre todo poderse, porque venimos de una familia disfuncional, la mayoría de nosotros. Entonces fue una de las cosas que todos vimos en lo personal en cuanto a mi mamá, cómo nos trataba y cómo nos hablaba y cómo nos decía. Entonces, ese nuevo patrón que muchas veces seguimos. Y a veces es difícil quitarlo o arrancarlo de nuestra vida, pero con la ayuda del Espíritu Santo nos empieza a redarguir, nos empieza a cambiar, empieza a transformarnos completamente en muchas cosas. Otra de las cosas dice que la mayoría de las enfermedades mentales son resultados directos de conflictos no resueltos en la primera infancia. Son los que se llaman heridas del alma, ¿verdad? Que muchos traemos eh, prácticamente a veces el bullying que nos hacen en la escuela, los primos, la familia, y venimos arrastrando ese tipo de, ¿cómo se llama?, de problemas o de heridas que traemos.
Ujú, y que a veces nos encerramos o ponemos un caparazón en el que nadie entra. ujú. Nadie entra, digo, no, yo simplemente, yo aprendí a defenderme y la única manera que tengo para defenderme es esta. Y Así. somos así, ¿no? Nos defendemos y no nos abrimos. Y a veces es muy bueno hablar con la persona para tratar de sanar esas heridas del alma que traemos en nuestra infancia. Así. Esa era mi participación, pastor. Gracias, gracias, Pastor Juan. Eh, Ahí quisiera comentar, me viene a la mente y lo quisiera comentar. Si alguien tiene otro comentario, también lo puede hacer. He dicho algunas veces que estamos preocupados en la iglesia, estamos preocupados en la iglesia porque no se meta el mundo a la iglesia, ¿verdad? Es una de nuestras preocupaciones. Y pensamos que ese meterse el mundo a la iglesia va a ser como visible. Pero recuerdan que el enemigo nuestro es sutil, es padre de la mentira engañosa. Y este engaño se da en todas aquellas cuestiones que estaba mencionando el pastor Juan, que son culturales, que traemos con nosotros y que no las manifestamos inmediatamente. Todas estas cuestiones del mundo, que son toda esta cultura de violencia, de heridas del alma, como lo mencionó el pastor Juan, son las que se manifiestan dentro de la iglesia sutilmente y van minando el trabajo en la iglesia. Ujú. Entonces, este es un problema serio que debemos estar atendiendo constantemente. ¿Quedó claro el punto? ¿Algún otro comentario? Si no, pasamos al siguiente. No, muy bien. Yo, Adelante. No, perdón, Sergio, adelante. Cerraste tu micrófono. Ahí estás. Otra vez lo cerraste, Sergio. Yo no lo estoy. Ahí estás. no, Déjalo. yo he escuchado a pastores que dicen, ¿quiénes llegan a la iglesia? ¿Quiénes llegamos a la iglesia? O sea, asesinos, adictos, o sea, vienen de lo que decía el pastor Juan, de familias disfuncionales, o sea, viene lo peorcito a la iglesia, casi, la mayoría. Entonces, yo ahorita lo que dices tú respecto a que muchas veces quizá en la iglesia se manifiesta esa situación de gente o de que viene con problemas emocionales y todo. Entonces yo digo, bueno, pues sí, sí, vamos. O sea, yo llegué a la iglesia igual muy distorsionado, ¿no? En ese, pero gracias a Dios hice un cambio radical en mi vida, que aún así tuve la oportunidad de convivir con varios que ahora son pastores en mis inicios, y yo tuve que desapartarme de algunos porque seguían con la vida mundana todavía. Y dije, no, si a mí me costó bastante cambiar mi vida, no, yo no me voy a contaminar. Y se lo dije al pastor, ¿no? Donde yo estaba en la iglesia, y me dice, estuvo bien, Sergio, desapártate. Y he tratado yo Claro. he caído también lo que ahorita escuchaba, de algunas fricciones con mi esposa. Pero gracias a Dios, ya mis hijas grandes dicen, ese mal ejemplo no se debe de hacer. Y hemos llegado, mi esposa y yo hemos hablado y ya no hemos caído en eso, ya tenemos un tiempo, gracias a Dios, que no hemos caído en eso, ¿sí? Pero siempre estamos constantes en nuestro cambio por Ok. medio del Espíritu de Dios. Eso es todo, pastor. Gracias por tu comentario, muy, muy bueno y que gracias por testificarnos este cambio. Que pues sí, así es, así llegamos muchos y debemos procurar apartarnos de las personas. Vamos entonces sí al punto B, por favor. Vamos leyendo, por favor, Esther. Aquí viene la solución que se llama la disciplina. Lo que tenemos que hacer para educar al niño se llama disciplina, ¿no? Así. Leemos, por favor, el A y el B. El niño por naturaleza es egoísta. Madurar significa dejar de ser egocéntrico. Letra B. La disciplina no se limita al castigo.
es establecer autoridad y control sobre los niños. Tiene el fin de inculcar en ellos respeto y responsabilidad. Y viene ahí un ejemplo, bueno, vienen unas citas, ese numerito 8 quiere decir que las iban a poner, pero al final no las pusieron, se iba a hacer un como librito con las citas para leerlas más rápidamente en clase. Y es en primero de Samuel, capítulo 3 nomás el versículo, pues no hay el versículo 137 naturalmente. Entonces está el versículo 10 al 14 es la cita que está corregida en nuestro manual, si me hacen favor de corregir ahí. Y esta cita es del famoso sacerdote Elí y sus hijos y los últimos y el último de los jueces, ¿no? El famoso Samuel. Se encuentra ahí en el primer libro de Samuel, el primero de los libros de Samuel, capítulo 3 versículo 10 al 14. La otra de Primero de Reyes no, nunca la hemos encontrado. Vamos a tacharla de ahí. Pero vamos a leer esta que sí tiene que ver. ¿Nos ayudas, Esther, por favor? Vino vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Está ahí, ¿verdad? Y al final no se la descubre, ¿verdad? Le dice que no le va, por lo menos en un primer inicio que le pregunta, ¿me vas a decir? Y le dice, no te voy a decir. Tenía temor decirle que iba a acabar con la generación de ellos porque habían sido malvados los hijos de Eli, ¿verdad? Eran perversos y se asume esto a que el papá no les había puesto límites. Entonces esto es terrible. Vamos a leer el siguiente punto, pero antes de leer la letra C, quisiera aclarar el término humanista. El término humanista significa y está relacionado con el siglo pasado, el siglo XX, donde se pensó que todos los seres humanos tenían una capacidad bien grande. De hecho, se pensaba que el hombre había llegado, así se mencionó por varios autores, al final de la historia. Es decir, ya había logrado la democracia máxima, el máximo desarrollo, la máxima tecnología, y esto lo hacía un ser superior, inclusive como para negar a Dios, ¿verdad? El humanismo quiere decir que el ser humano por sí mismo es capaz de salvarse, inclusive, que no necesita nada, que por sí es capaz de todas las cosas. Esto es lo que es humanismo. Entonces vamos a leer ahí, dice, voy a leerlo yo, dice, la Biblia contradice llanamente el concepto humanista de que la naturaleza humana es básicamente buena. Ese es un concepto del humanismo, es decir, la religión, hago una pausa, la religión cristiana dice que el hombre nace en pecado, ¿verdad? Ese es el concepto cristiano. El humanismo dice, no, el hombre básicamente es bueno y puede llegar a por sí solo, es ese humanismo, por sí solo a volver a ser bueno. Dice, em, básicamente bueno y todo lo que necesita el niño para desarrollarse bien es ser comprendido y educado. Ahora, ¿cómo lo contradice la Biblia? Vamos a verlo en Proverbios 22:15. Ahí dice que por naturaleza el muchacho es malo, ¿no? Recuerdo 22:15 de Proverbios. Y luego vamos a ver 13:24. Si alguno lo tiene, puede leerlo ahí.
Y no, ahorita acá lo buscamos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ese es 22:15, ¿no? La necedad está ligada al alma del muchacho. Ahora el 13:24. Sí, Esther. Acá lo tiene Esther. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y luego, por último, tenemos un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 12. Recuerdan ustedes que dice, repitiendo parte de estos versículos y refiriéndose al Antiguo Testamento, que Dios nos ama y por eso nos disciplina, ¿no? ¿Es la palabra que utiliza ahí, Hebreos, o estoy equivocado? Es 12:6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ujú. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahí está el punto, ¿no? Que pues aquel pues es un hijo desobediente, un hijo que no tiene este concepto, ¿no? Entonces, dando el ejemplo como Dios nos disciplina porque nos ama, esto es lo que debemos em, decirle mucho a nuestros hijos, porque a veces en cierto momento puede ser la disciplina un poco dura. Ah, si bien el humanismo trata de que no se discipline, sino que se convenza al niño, a veces la disciplina es necesaria, pero ahí yo tengo que decir que hay momentos donde debemos ser sabios, inteligentes para disciplinar. ¿Qué significa ser sabio, inteligente para disciplinar? Hay disciplinas. ¿Cuántos de ustedes vivieron la disciplina dura de los padres de antes, no? ¿Se acuerdan cómo era la disciplina? Tenía uno terror, ¿no es cierto? ¿Cómo nos tocó a muchos de nosotros? A los más cinturonazos, ¿verdad? Pero había cosas más, ¿no es cierto? A algunos les tocó fuerte. No vamos a mencionarlo aquí para no ponernos muy tristes, pero a nosotros, y hemos oído historias, creo que ahí estamos fuera de lugar si lastimamos a alguien. Yo he dicho, la medida del castigo es el amor. Y yo lo aprendí duro, muy duro en mi vida, porque una de mis hijas fue un poco desobediente y realmente me pedía gritos, ¿verdad, amor? Castigo. Y le pegaba y me decía, no me duele. Y yo tenía que irme al patio a llorar por lo que me dolía. Y entonces aprendí que debe uno disciplinar con amor. La medida de la disciplina es el amor, ¿verdad? Entonces hay que tener esa medida para disciplinar. Y tenemos que enseñar a nuestros padres jóvenes en la iglesia que la medida debe ser el amor. Y hay momentos en el cual el niño ya se formó y si usted quiere empezar a educar a su hijo a los 40 años, discúlpeme, pero ya no va a lograr nada. Y estoy exagerando la edad, porque hay una edad donde ya no se puede o no se debe lastimar físicamente a una persona porque ya es un ser humano formado y es una agresión contra ese ser humano, ¿verdad? Hay un momento en que el niño se le puede sujetar. Algún día me preguntó alguien y le dije, ¿hasta qué tiempo puedo disciplinar a mi niño? Pues hasta el momento que tú lo detienes y se detiene, aunque a veces no aplica con algunos, ¿no? Desde que son bebecitos, pero es el momento de disciplinar. Pero todas nuestras hijas han pasado por ese momento, ¿no? Que nos dicen, ¿cómo debo disciplinar? ¿Hasta qué momento? ¿Qué tan fuerte? Lo que sí no estoy de acuerdo, y lo he dicho abiertamente porque no estoy de acuerdo, pero usted puede estar de acuerdo, no porque yo no esté de acuerdo, es que use una vara que tenga un versículo bíblico, porque pues para mí eso sería como darle un trauma a un niño que tiene una escritura de la Biblia
y con ese se le pega. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Eso no creo que sea. Cómprese la varita si está dentro de su forma de disciplinar, pero no use que esté ahí la Biblia, porque el niño va a decir, mira, la Biblia me sirve para pegar. Tampoco a bibliazos, ¿verdad? Ven para darte tus buenos. Pues imagínese lo que va a sentir en lugar de ser paz, tranquilidad, va a ser una agresión contra el niño. A veces también hacemos agresión psicológica contra la gente con la Biblia, no lo hagamos. Pasemos al punto D, por favor. Ah, el C me faltó. No, el C es donde leímos Proverbios y Pero Hebreos. bueno, ajá, pero no leímos bien. Ok, el D. Fomentar el respeto hacia los padres es un factor decisivo, tanto para echar los fundamentos de respeto hacia los demás como para manejar a los niños. Ok, sí. Fomentar el respeto hacia los padres. El respeto hacia los padres es un factor decisivo. Esto subráyelo. Respeto. No miedo, respeto. Es un valor decisivo. A los papás se les respeta porque ellos nos están educando y ellos nos están formando. Entonces debemos tener respeto hacia eso. Ujú. Es el fundamento. Ese respeto es el fundamento eh, para el manejo a los niños. ¿Cómo debemos manejar a estos niños? Deben tener respeto para los padres. Ahora sí, la letra E. Los padres prudentes saben aflojar paulatinamente los controles cuando los hijos llegan a ser adolescentes. Esto se llama, en términos comunes, el estira y afloja, ¿verdad? ¿Ustedes han volado cometas o papalotes? Hay que primero soltar hilo y luego frenar, soltar hilo, frenar. Así es también. Hay que saber ir dando las cosas en su dimensión para educar a los hijos. De esta manera podemos ir caminando adecuadamente en este aspecto. Bien, de la letra B, ¿habrá algún comentario? Si no, pasamos ya a la letra C. Si hay algún comentario, algún punto, alguna cosa que haya quedado también, dudas, preguntas sobre el punto de la educación, sobre sobre la disciplina, cómo debemos ejercerla, cómo debemos enseñar a los papás nuevos a ejercer disciplina. Adelante, Pastor Juan. Bueno, yo pienso que una de las cosas que tenemos que ver, pastor, no sé si esté bien o esté mal, ahorita me corrige, pero tenemos que ver la diferencia entre disciplina y azote. Son cosas muy diferentes. O sea, la disciplina es llevarlo a que él entienda que lo que está haciendo está mal. Pero llega un momento que cuando el muchacho no entiende, entonces viene el azote, viene la corrección, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, sí, sabemos que todos venimos de una indisciplina. Cuando llegamos, antes de conocer al Señor, todos somos indisciplinados. Entonces Dios nos quiere meter a una disciplina y a veces es difícil porque venimos de un mundo en el cual aprendimos y hicimos todo lo que quisimos y lo hacíamos como queríamos. Y llegar a las cosas de Dios y empezar a meternos Dios en la disciplina nos cuesta a veces trabajo, pero nos va enseñando poco a poco el Señor, esto sí, esto no, esto aquello, esto lo demás. Entonces tenemos que separar la diferencia entre disciplina y azote. Era lo que mi comentario que quería comentarle. Y totalmente de acuerdo, Pastor, muy acertado su comentario. La disciplina son normas y estrategias para llegar a algún lugar. El azote es la consecuencia de no obedecer las disciplinas. Y esa consecuencia a veces ni siquiera tenemos que darla. Tiene que aprender el niño que cuando brinca las trancas va a recibir un castigo, un azote y que no necesariamente viene de parte de, del papá, aunque si no lo recibe, tiene uno que corregirlo, ¿verdad? Como decía mi abuela, hay que arrimarle la tierrita al arbolito para que no se vaya la ramita chueca, ¿no? Entonces, eso tenemos, sí, muy acertado comentario, me parece bueno y debemos añadirlo ahí a nuestro manual y como una experiencia buena que nos está dando el hermano, hacer una clara diferencia entre la disciplina y el azote, ¿no? Y normalmente hay que decirlo de esa manera. Qué azotes tan fuertes nos da Dios a veces.
verdaderamente son verdaderos palazos que uno dice, caramba. Y la cosa es como lo estaba diciendo, pastor, exactamente. Y me lo estaba diciendo, el Espíritu Santo me estaba redarguyendo, me estaba diciendo que si iba por ahí iba a sufrir consecuencias y hasta quise irme por ahí y luego vino el palazo fuerte, doloroso y, y pues ahora tengo que vivir ese azote, esa reprimenda de parte de Dios. Y el hijo tiene que también saber eso, que no le castiga a uno porque sea una persona mala uno, sino porque está ganando. Y como dije hace un momento, los hijos a veces nos piden a gritos, ya pégame, papá, ¿verdad? Ya necesito corrección. Gracias. Entonces pasamos, si no hay otro comentario al respecto, a la letra C, que tiene que ver con el dar amor. El dar amor. Letra A. El niño percibe instintivamente el verdadero sentimiento de los padres. Si no es amado, es probable que sea incapaz de dar y recibir afecto. Es posible que sea rencilloso y llegue a ser delincuente. Sin embargo, el exceso de mimos perjudica la formación de la personalidad del niño. Ese equilibrio es tan importante en la educación de los niños, ¿no? El equilibrio entre darles todo y no darles nada, ¿no? Es decir, no puede uno darles todo del grado que diga, pues lo que sea. Tiene que poner los límites y tienen que saber los niños lo que necesitan, pero una cosa sí es importante, siempre se deben sentir amados y queridos en la familia. Eso de ponerles apodos o decirles el fulano, el sultano con sus como defectos no es tan bueno. Entonces deben sentir, las personas deben sentir amor. Maturana dice muy interesantemente que los seres humanos somos seres amorosos. Es decir, naturalmente buscamos dar y recibir amor. Entonces, y ese amor no tiene que ver con otra cosa más que con aceptación los unos a los otros y respeto. Fíjense ese sentido de amor donde es aceptación y respeto a los otros. Ujú. No es deseo ni manipulación del otro, porque eso es lo que el mundo y el humanismo nos dice, ¿verdad? Es aceptación y respeto del otro. Eso es amar a las personas. Es más, nosotros en el matrimonio deberíamos fomentar muchísimo eso. Y que al final lo que hacemos es respetar a la otra, reconocer su humanidad que es un hijo y una hija de Dios, y en este sentido amamos y queremos y respetamos a la otra persona. No recibimos de la otra persona. En ese sentido, el niño que vive en un hogar cristiano debe sentirse amado siempre, debe estar siendo amado constantemente y esto le hace vivir una vida, pues imagínense, eh, que lo puede llevar a ser un delincuente si no siente este amor, ¿verdad? Está en una búsqueda constante, lo vamos a ver más adelante, como les he dicho, que las cosas que nosotros no satisfacemos en nuestra vida llegan a ser problemas después, ¿no? Entonces, ahí tenemos la oportunidad de ofrecerles lo más importante, el ser amado, el ser querido, sí, llegar al punto de que sean excesivamente soportados sus berrinches o sus malos hábitos o sus malas costumbres o sus groserías, porque propiamente a veces llegan a ser groserías y tenemos que ponerles un límite. Eso es un problema para nosotros los abuelitos, ¿no? Porque normalmente nosotros somos mucho más tolerantes que los papás. No sé si les ha pasado. Vamos al punto B. Sí, es el punto B, ¿verdad? La sobreprotección que algunos padres ejercen sobre su hijo tiende a bloquear su independencia, haciéndole perder su identidad, sus valores propios y su capacidad de decisión. Aquí viene el punto interesante. ¿Cuántos hemos sido padres sobreprotectores? Ahora vamos a preguntar antes de terminar el tema.
creo que todos hemos sido padres sobreprotectores en algún momento. ¿En qué momento somos padres? Creo que el primer momento de sobreprotección de nuestros hijos, ¿cuánto recordamos a nuestro hijo súper bebecito? Podemos llegar a ese recuerdo, uy, tantos años a lo mejor, pero yo recuerdo que nuestra primera hija, yo hubiera querido encerrarla en una burbuja y que nada ni nada lo tocara, que el mundo entero desapareciera porque era nuestra pequeñita, la veía tan delicada. ¿No les pasó a ustedes igual? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sucedido así con mi hija? Que la hubiera podido meter en una burbuja y que nunca le diera el aire, ¿verdad? La bañábamos con agua de garrafón, no, ¿verdad? Ya no. A nuestros nietos y algunos fueron bañados y algunos sobrinos con agua de garrafón, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado con eso? ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado que no se hubiera desarrollado ante las diferentes cuestiones que el mundo nos da, los diferentes problemas. A alguno de mis sobrinos alguna vez tuvo alergias y me sorprendió mucho cuando la mamá me cuenta que le dijo, pues, oiga, ¿por qué tendrá tantas alergias? Dijo, pues seguramente porque ha estado en un lugar muy protegido. Entonces, el cuerpo necesita como desarrollar anticuerpos y demás cosas y busca cómo desarrollarlas. Y si está muy protegido, pues eso pasa. Ahora, eso es en cuanto a lo biológico. Ahora, la sobreprotección no solamente es en lo biológico, a veces es en lo psicológico o en lo emocional. ¿Qué pasa cuando protegemos a una persona mucho en lo sobreemocional? Pues un profesor mío de Biblia decía, al primer cacerolazo se regresan con la mamá, ¿verdad? Y esto era en sentido figurado, pero pues al primer grito, al primer problema, no, pues yo ya, no, no, casado no voy a estar. Para que me grite una señora, yo me voy con mi mamá, ¿verdad? Porque protegemos o sobreprotegemos a los hijos. De tal grado que hemos comentado que esta sobreprotección, y se da mucho en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Hemos comentado, y bueno, también lo vimos en la norteamericana, ¿no? Los programas que vemos de gente que es delincuente y las personas, en lugar de entregarle, pues dicen, no, mejor lo protejo, lo mando fuera del país o lo mando a otra ciudad para no entregar. Eso es la sobreprotección. ¿Qué piensan ustedes sobre la sobreprotección a los hijos? ¿Qué experiencia tienen? ¿Ustedes son mamás y papás sobreprotectores o no? A ver, cuéntenme. Dice Sergio que no, pero a ver qué dicen sus hijas, ¿verdad? Eh, Hermano, yo, Sí, adelante. pienso que cuando los sobreprotegemos, no los dejamos desarrollarse este, normalmente, porque tanta protección, tantos cuidados, o en este caso, yo lo pongo así, de que cuando ya son casados y todavía les seguimos dando todo, o sea, prestándoles dinero, dando, uno como un corazón de pollo que tiene como madres, pues queremos darles todo, ¿no? Y lo hacemos, de cierta manera sí lo hacemos, pero también eso está mal, porque no los dejamos que ellos busquen solos su propio sustento, o que ellos mismos le echen ganas a su desarrollo en su matrimonio, en su familia, pues eso también está mal, porque estamos sobre protegiéndolos de esa manera. Así es, Elvia, queremos hacerles un bien Y y les así, hacemos y le hacemos un mal, ¿no? Porque nunca se responsabiliza de afrontar sus compromisos, ¿no? Si siempre los sacamos del hoyo, tenemos porque que... es una familia aparte ya, o sea, ya Sí, son una familia aparte, son una responsabilidad aparte y tenemos que ir midiendo el agua a los camotes. No digo que no se ayude, sí, sino que Otra de las cosas, pastor, que muchas veces nuestro error que tenemos como padres es que siempre decimos, es que no queremos que pasen lo que nosotros pasamos. Mm,
Y a veces pensamos, y realmente lo que yo pasé fue lo que me hizo ser hombre, Valor. lo que me hizo valorar y ver realmente lo que yo necesitaba. Y a veces a esto le impedimos a nuestros hijos que ellos simplemente sean autosuficientes y que simplemente sigan adelante. Y nosotros a veces también ponemos trabas o les ponemos zancadillas o los hacemos inútiles simplemente porque no queremos que pasen lo que nosotros pasamos. Pero eso nos ayudó simplemente a salir adelante a cada uno de nosotros. Así es. Pues volvemos. Otro punto, pastor. Sí, Eh, Sergio. yo he tratado de no caer en esa situación, ¿verdad? Pero dice mi esposa, ¿te gusta o no te gusta? Son nuestras hijas, que aunque ya no vivan con nosotros, son nuestras hijas. Y a mí se me quedó una vez cuando yo todavía iba a misa, hace muchísimos años, bueno, hace años, iba a misa y escuché en una boda a un sacerdote en la predicación decirle, dejen a los hijos ya casados, casa quiere, déjenlos, que ellos crezcan, que ellos vivan su vida, pero nada más estén al pendiente de ellos. Claro. Ah, caray. Dije, entonces a mí desde esa vez digo, sí tienes razón, ¿no? Yo he tratado de enseñarles, decirles exponerles mi vida que yo llevé, una vida desordenada, una vida, bueno, digo, mira, hija, yo viví esto y esto, y yo no quiero que ustedes vivan esta situación. Ahora también, aparte de que los hace uno inútiles, no maduran. Y siempre van a tener mamitis y papitis. Y me digo, no. Ahora, una experiencia que ahora me platicó mi esposa de una de mis hijas. Mi hija es bióloga, es licenciada en biología, la más grande, yo tengo 2 hijas. Y ahorita está de recamarera en un hotel. Entonces, le decía a mí no me dice nada casi, sino a mi esposa le dijo, mamá, ¿está bien que yo esté así? No, hija, pues está bien, ¿no? Pero mi otra hija le dijo, mira, está bien ese trabajo, pero tú tienes una carrera profesional y no la has explotado. Y es cierto, yo le dije a mi esposa, tiene razón. Entonces me dijo mi esposa, háblale, trata de encaminar en ese aspecto. Yo ya lo hice, pero voy a de nuevo a encaminar en ese aspecto, ¿no? Pero vuelvo a repetir, pues sí, aunque no nos guste, si vemos tirado a nuestros hijos, pues hay que levantarlos, tenga la edad que se tenga, ¿verdad? Eso. Y gracias a Dios, pues sí, ellos lo que se les hace es transmitirle, enseñarles que dependan más de Dios que de nosotros, Claro. para que tengan una madurez espiritual también, ¿verdad? Y dar la diferencia y lo que dices, pastor, muy, muy importante en lo que es una ayuda y lo que es que abusen, ¿verdad? Ser conscientes de eso. Creo que somos suficientemente sabios para saber cuando un hijo puede hacer las cosas y dice, no, pues papá tiene, ¿verdad? Entonces, debemos evitar el abuso hacia nuestra persona. Vamos a la letra C, por favor, Esther. Los padres deben permitir que sus hijos se expongan a riesgos razonables, porque son un elemento indispensable para alcanzar la madurez. Eso es con los hijos pequeños, debemos irles enseñando cómo pueden ir avanzando en esos riesgos razonables, ¿verdad? Entonces, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde debemos cuidarlos, porque eso los ayuda a alcanzar la madurez. Eso es muy importante. Cambiamos ya la página 10, ya es la página que vamos a terminar ahí, pero vamos a seguir ahorita adelante un ratito. Ahora estamos invirtiendo, se dan cuenta, no vamos a cerrar la grabación, sino estamos comentando ahora en este tema, que es más cortito y que nos ayuda a comentar, ¿no? Ya los otros temas, volveremos al sistema anterior. A la letra D, por favor, Esther. Los padres deben permitir hasta cierto punto que sus hijos se enfrenten las consecuencias de su mala conducta. Si haces algo malo, tiene consecuencias, lo que decíamos, ¿no? Tenemos que decirles, se enfrentan las consecuencias de sus actos. Uno como tío, como abuelo, a veces dice, ay, no, perdónalo. Si hiciste algo, tienes un castigo, tienes una consecuencia, ¿verdad? Y esas consecuencias a veces son, pues tiene que pagar, ¿no? Lo que rompió, como esta niñita de nuestra iglesia que
hizo rompió un vidrio de su casa por una cuestión de coraje y pues se le permitió que vendiera dulcecitos en la iglesia para que pagara el vidrio. Se me hizo muy sabio del pastor que tomara esta decisión. Siempre los actos debemos enseñarles, esta es la enseñanza a nuestros hijos. Los actos tienen consecuencias. Esto Ujú. es importante porque cuando sean adultos van a tomar decisiones y si toman decisiones pensando que los actos no tienen consecuencias, van a tener problemas. Ahora viene el punto E que es muy importante, algo que tenemos que enseñarles a los niños y es esto. Los niños necesitan, perdón, hija, aprender el dominio propio sobre sus deseos. Hoy Esther le oí dar un consejo a una de nuestras nietas. Todo lo que haces tiene una consecuencia, ¿verdad? Sabes perfectamente Y si tú lo que estás sabes, haciendo ajá, es bueno o es malo. tú sabes. Es decir, aquí está el dominio propio y tú tienes la oportunidad de decidir si lo haces o no lo haces, ¿verdad? Que fue lo último que le dijiste. Tú tienes la oportunidad de decidir si lo haces o no lo haces. Se me hizo un consejo. Yo había leído al día de ayer este punto y lo recordé. Dije, mira, ahí está aplicando esta parte donde dice, tienes dominio propio sobre tus deseos. Ujú. Y tú decides. ¿Sí? Tú tienes la mano en las decisiones. El niño tiene que saber que en sus manos está la decisión. Cada uno de los actos que hacemos nosotros en la vida, nosotros tomamos la decisión. A veces nos justificamos, no, me pasó esto porque pues a mí me empujaron, a mí me llevaron los amigos. No, siempre nosotros tenemos la decisión en las manos. Y el punto F, por favor. El verdadero amor de los padres se expresa dando de su tiempo a los niños. Wow, lo más importante, ¿quieres amar a tus hijos? Darles el tiempo. Darles el tiempo. Cuando vimos esta clase, yo tuve que contar la experiencia de cuando mi hija me dejó una carta diciéndome que hace muchos años, perdón, que me dejó esta carta. ¿Cómo era esta carta, Esther? Cuéntanos, porque yo lloro. No quiero llorar. Siempre fue un trabajólico de lo peor, Nahum. Salía temprano a trabajar y regresaba muy tarde y la mayoría de las veces mis hijas ya estaban dormidas cuando él llegaba. Trabajólico y psicólogo, Iglesiólogo. eclesiólogo. Si no era el trabajo, era la iglesia, pero por una u otra razón, su regreso era cuando mis hijas aún pequeñas ya estaban dormidas. Y entonces una de ellas, una ocasión, le dejó una carta pegada en la puerta y le dijo, papá, tiene muchos días que no te veo. Cuando yo me levanto ya te fuiste. Me voy a dormir y tú todavía no regresas. Te extraño mucho y yo también necesito de tu tiempo. Imagínense qué lección, qué palazo nos da Dios, como les he dicho, ¿no? Qué palazos nos da Dios. Entonces, uno tiene que aprender con golpes y con esas cosas que duelen en el corazón mucho, decir, estoy perdiendo lo más por lo que es menos valioso, ¿no? Entonces, uno tiene, lo mejor que puede darle a los hijos es tiempo. Esta frase final es increíble, lo valioso que tiene. Cuando tomé esta clase con nuestros profesores, les conté esta historia, ¿no? Dije, fíjense cómo lo más valioso que tenía, que era el tiempo, por, por, por cosas tan valiosas que aparentemente para mí, como era el trabajo, el dinero, inclusive la iglesia, las responsabilidades de la iglesia, porque a veces en las iglesias tenemos el activismo de iglesias, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer, pero es importante esta parte. Y ahora sí tenemos la letra D, por favor, amor. La comprensión, enseñanza y guía. Es muy importante comprender, enseñar a los niños. Proverbios 22:6. ¿Alguien lo tiene de ustedes, por favor, hermanos? Adelante, Sergio. Instruye
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es una gran promesa, ¿no? 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Qué camino es el que debemos instruirlo? El camino del bien. Ni siquiera habla de una religión, ni siquiera habla de un sistema de vida. El que conozca el bien, el que conozca a Dios, el ser temeroso de Dios. Y esto va a ser cuando esté viejo no se apartará de él. Letra A. Al instruir a los hijos, los padres deben tener presente que cada uno de sus hijos es diferente de los otros. Eso es lo que decía mi mamá, ¿no? Ve las manos los dedos de tus manos, así como cada dedo es diferente, o algunos se parecen, pero casi son diferentes. Así nos decían las abuelas y las mamás, ¿verdad? Cada uno de mis hijos es diferente. Antes tenían muchos, ¿verdad? Entonces, eran muchos dedos. Ahora, pues, con dos que tengan o uno son diferentes. Bueno, con uno es diferente, ¿verdad? Perdón, tienes razón. B. Es un error y una injusticia imponer sus ambiciones a sus hijos. Es decir, nosotros no debemos, si nosotros queríamos tener una papelería, no debemos querer que nuestros hijos tengan una papelería. Si nosotros queríamos tener una ingeniería, no debemos querer que nuestros hijos tengan una ingeniería. Cada uno buscará su propio camino. Son consejos prácticos de la modernidad. Sí. Los padres deben enseñar a sus hijos a tener buenos modales y a ser corteses. Eso es muy importante, que el gracias, el por favor, todo eso es tan importante. Los niños educaditos se ven luego, luego cuando se les ha puesto la atención a ellos. Letra D. No hay correlación alguna entre el conocimiento del bien y del mal y el comportamiento moral. No hay correlación alguna entre el conocimiento del bien y del mal. Es decir, el que tú sepas cómo son las cosas no te hace moralmente correcto. Esto se ve claro en la conducta humana. El que tú sepas que no te tienes que pasar un alto no hace que no te pases el alto. Es decir, lo que está diciendo con esta letra D es que debemos enseñarle algo a nuestros hijos, la conciencia moral, lo que dijimos hace rato, tú tienes la capacidad de decidir las cosas y lo haces, la moral tiene que ver con lo que hacemos todos, ¿verdad? Y lo haces porque está bien visto, ahora se dice políticamente correcto, delante de las demás personas. En este sentido, tenemos que enseñar a nuestros hijos que el que sepan si está bien o mal las cosas no es garantía de que vas a tomar una decisión adecuada. Tienes que tener una conciencia moral. Y fíjense bien, la conciencia moral se inicia en el sentido de comunidad, cuando sé que lo que hago afecta al otro que está junto a mí. ¿Se dan cuenta? Esta es una conciencia moral. Cuando yo no tengo una conciencia inmoral, es cuando pienso que lo que yo hago solamente me importa y me tiene que ver conmigo. El egoísmo. Y esto es muy común en el ser humano. Todo lo que hago lo tiene que ver conmigo. No. Cuando lo que yo hago, y yo decido tomar este café y es de los dos, pues la va a afectar a ella porque yo me lo voy a terminar ahora, ¿verdad? ¿Quién más que que me lo puedo tomar? Esa es mi interpretación de lo que es que No es solo saberlo, es actuarlo, vivirlo. ¿no? Esa es la moral. La moral es que me importe el otro, ¿sí? Que me importe lo que está pasando. Si yo tengo esta taza de café y es de los dos y yo me la tomo solo porque a mí me hace falta, pues no estoy pensando en el otro o la otra, ¿verdad? Entonces, ahí es importante que pensemos en el otro. Por eso la parábola de el buen samaritano. ¿Cuál fue su prójimo? El que le importó, el otro, ¿no? Ahora sí vamos al siguiente punto. ¿Cuál vamos? ¿En cuál vamos? Ya me perdí por estar hablando. La moral. La E, ok. La formación de la personalidad de un individuo es incompleta a menos que haya aprendido a trabajar y a tomar
responsabilidad. Entonces tenemos que fomentar en los niños algo que se llama la responsabilidad. ¿Cuál es lo que le cuesta más trabajo a un niño que va a la escuela? ¿Hacer qué cosa? Ir a la escuela no le cuesta porque lo llevamos y lo recogemos. Pero ¿cuál es la parte que le cuesta mucho? ¿Cómo le llaman? Hacer tarea. Hacer la tarea, ¿no es cierto? O a sus nietos, hijos, no les cuesta esta parte muchísimo. Sí, ¿verdad? Porque es una Yeah. Matemáticas. Perdón, Connie, no te escuché. Matemáticas. Ah, matemáticas, la tarea de matemáticas, sí, les cuesta mucho. A mí me sigue costando mucho las matemáticas. Entonces, es la tarea y la tarea de matemáticas, como se come. Entonces, fíjense ustedes bien que es esto, tiene que ver con la responsabilidad. Tenemos que hacer a las personas responsables. Letra F, por favor, amor. Conviene que los padres protejan a sus hijos de influencias malsanas. La televisión es una fuente de aprendizaje observacional a la cual los niños entre los 3 y los 8 años son particularmente susceptibles. Híjole, ¿y ahora qué hacemos? Ahí le pusieron televisión, pero ahora se llama celular. ¿Qué hacemos con los chiquitos en cuanto lloran? ¿Ya no les dan el chupón o la mamila? ¿Ahora qué les dan? El celular. ¿Verdad? Y los niños más grandecitos viven con el celular pegado en la mano. Creo que ahora nacen con un aditamento aquí para detener el celular, los niños del nuevo milenio. Entonces, esto es lo que les influye y trabajan, lo que ven ahí, y ay carambas, tenemos que decirlo. Cada cosa que se asoma a uno y ve que están viendo nuestros nietos y nuestros hijos, que decimos, qué barbaridad. Ya ni Disney se salva, dicen por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que ven nuestros hijos y con las malas influencias, que no necesariamente son los amigos, aunque también hay las malas influencias, perdón, se me apagó la cámara al picar aquí. Las malas influencias que se dan en las escuelas, tenemos que detectar muy bien con quién se juntan nuestros niños. Inmediatamente vemos los cambios de humor, de carácter, algo está pasando y tenemos que empezar a investigar por ahí. Vamos a la siguiente letra. F. Ah, no, es G. ¿no? G. G. El método principal que Dios ha establecido para comunicar el Evangelio a los niños se encuentra en el círculo familiar. Vean, Deuteronomio 6:7. vamos a Deuteronomio 6 y vean ustedes cuál es la manera que dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ese fue el versículo 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué dice el versículo 2 después de ese punto y coma? O sea, es como consecuencia de lo que ha dicho, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Ahora, aquí es importante entender esto. Aquí aparece la palabra temas, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, entonces lo explica aquí adelante, es guardar los estatutos y sus mandamientos. No es temor de miedo, es un temor de decir, porque es Dios y delante de Él solamente hay cosas santas, entonces voy a guardar los estatutos y mandamientos. Luego viene el versículo, me salto unas palabras, el versículo 3 que dice, oye. La Oye. palabra hebrea oye es Shema, por eso este mandamiento se conoce como el Shema. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y ahora sí, el versículo 6 que nos citó el manual, dice, y Y estas estas palabras que yo palabras te que mando yo te hoy mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás, de ¿no? ellas. Las hablará y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino
y al acostarte y cuando te Te levantas, levantes. serán como una señal atarás. y las atarás, perdón, Como como una una señal señal. en tu mano y estarán como frontales en Montañas tus ojos, así como traigas frontales entre tus ojos, ¿verdad? y Y las las escribirás en los escribirás en los postes postes de tu casa y en y tus en tus puertas. puertas. Y esto no significa solamente esa partecita que es lo que usan los judíos para tocar cuando salen de su casa. ¿Está todavía nuestro? No. ¿No? Creo que a ver lo busqué, no lo encontré. Hay una cosita que tocan los judíos cuando salen de casa. Cuando salen. Entonces es algo más que algo físico, es algo, fíjense, lo que está delante entre tus ojos es con los lentes que yo veo las cosas. Ujú. ¿Y con qué lentes los veo? Con estos lentes veo las cosas. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces al siguiente. Bien. La tarea de aconsejar a los padres y a sus hijos. Aquí es importante hacer notar que cuando usted va a dar consejería, no es al chiquito, no lo trae para acá, esto sí hay que mencionarlo. Dele consejería a mi hijo, a ver, tráigamelo y me lo siento aquí en la banca, atrás del escritorio del pastor, imagínense, porque pone bien nervioso. Trae al papá juntamente con la mamá y al hijo, ¿verdad? O sea, que hay que aconsejar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver aquí los últimos dos puntos. Es importante saber que el concepto que el niño tiene de sus padres y de sí mismo. Es importante saber cuál es el concepto. O sea, lo que vamos a descubrir ahí es cuál es el concepto. Cuando usted viene a esta consejería, o sea, ahora sí estamos hablando de consejería. Cuando un niño viene, tenemos que primeramente traer al niño, no solo, sino con el papá y la mamá y saber cuál es el concepto que tiene de sus padres, ¿verdad? Esto es importante y a veces no lo hacemos. Ay, pastor, hable con nuestro hijo porque es bien desobediente. No, voy a hablar con los papás del niño, ¿verdad? Y el niño. ¿verdad? Ahora sí, la letra B es importante. Un niño que tiene un acusado complejo de inferioridad tiende a reaccionar en formas desadaptadas ante ante tres esferas. Ante tres esferas, o sea, cuando usted está en consejería, tiene que llevar su manualito de Aquila y Priscila y darse cuenta, cuando tiene al papá y el hijo, si hay alguna alteración en estas tres esferas. Dice, complejo de inferioridad, es decir, se siente menos en que uno, Amistad refiere el aislamiento. aunque puede haber muchas causas y no podemos diagnosticar a alguien porque no somos psicólogos, pero es un foquito de alarma si es una persona que prefiere aislarse, ¿verdad? Segundo, Escuela. Llega tarde o simplemente deja de ir a ella. ok, si tiene problemas, y no solamente esto que dice, si tiene problemas escolares de aprendizaje, hay algún problema que no, estos son los síntomas de algún problema que está y va a prender el segundo foco. ¿Y el último? Sexualidad. Incurren en anomalidades. ¿Qué son estas anomalidades? Habla de cosas, anormalidades, perdón. Anormalidades. Incluso habla de cosas que los niños no hablan a su edad, ¿verdad? Entonces, tiene que ir en un desarrollo normal de la infancia, donde empieza a darse cuenta de que es un ser sexado. Esto no tiene que ver con órganos sexuales, es un ser sexado. Lo primero que da cuenta es que hay diferencia entre niños y niñas, y lo ve en su forma de vestir, en su forma de actuar, y es así simplemente. No tiene uno por qué darle otra información. Si él tiene otra información, es un foco de alerta en cualquier edad, desde los 2 años, ¿verdad? Hasta los 15 años. Tienen que tener un desarrollo normal de su sexualidad o de que es un ser sexado, que somos seres humanos en dos dimensiones. Esto tiene que quedar con mucha claridad. Ahí ponemos rayita en nuestra clase y seguimos adelante
la próxima semana. No se me vayan, tenemos comentarios finales. Estos sí los vamos a dejar para no hacer tan larga nuestra clase sobre el tema final, aunque ya hemos comentado ampliamente en esta ocasión. Vamos a poner pausa aquí y nos vemos la próxima semana.